Muy buenas tardes desde Barcelona. Aquí son 7:22 de la tarde, probablemente serán las 10:22 de la mañana en Ciudad de México. Hubo un retardo por un inconveniente técnico, pero trataré de hacer lo más posible un resumen válido. Antes que nada, quiero darles unas grandes felicitaciones a todos para el inicio de un nuevo año maravilloso y que todos los sueños más grandes se puedan cumplir paso a paso desde el interior del corazón, en plenitud y serenidad en el corazón. Bien, hoy les quiero compartir un tema particular acerca de la psicología transpersonal y cómo viene conjugada cuando viene un soporte en la alineación personal individual. Quiero compartirles más que nada el impacto de los alineamientos y armonizaciones que esta ciencia puede desarrollar cuando es unida a la integración de diversas disciplinas válidas científicamente y que son profundamente transformadoras y que al ser aplicadas en manera conjunta, todas en sinergia, en la misma alineación, llevan un soporte duradero en el tiempo y no solamente mientras está haciendo la alineación personal al individuo. Los efectos en este caso verdaderamente se vuelven significativos, duraderos y son constantes en la vida con esta visión, como ya dije, transformadora para todo el tiempo que se pueda trabajar con él. Hablaré como la psicología transpersonal en este caso con la relación a la epigenética, a la programación neurolingüística y a la terapia de transformación rápida. Cuando vienen unidas pueden realmente hacer una identificación clara de dónde se encuentran los principales bloqueos en la persona, en el individuo que viene a hacerse el seguimiento a través de la biogeometría, y en conjunción la biogeometría va a identificar exactamente en cuáles de los puntos diferentes de cada plano, o sea, del plano mental, del plano espiritual, del plano emocional y del plano físico, están actuando o están enganchados específicamente tales bloqueos que no se logra identificar a través de muchos otros tratamientos o bien trabajos interiores de los cuales se haya llevado. Probablemente habrá sucedido porque también yo probé en el tiempo cierto tipo de acercamientos que son momentáneamente muy agradables, se está bien por 2 o 3 días, pero de nuevo vienen los nuevos recurrentes pensamientos que causan de nuevo estas situaciones. Por lo tanto, cuando unimos esta sinergia, verdaderamente se sabe, se reconoce en lo que hay que seguir trabajando en el tiempo. Por ejemplo, si pongo un ejemplo muy simple para ser comprendida completamente, si uno se hace daño en el dedo meñique y se sabe que específicamente trae uno una herida durante el día en el cotidiano, uno seguirá haciendo las actividades que normalmente hace, pero va a tener una atención particular a no hacerse daño, o si se hace daño, cómo reaccionar en ciertos momentos para tener en continua sanación esa pequeña herida. Es así como se lleva en cierto modo en los planos multidimensionales también la atención a ciertas heridas del pasado, ya sea en esta vida o en precedentes, para poder lograr con el tiempo tener una sanación completa. Mientras la comprensión de los dos hemisferios del cerebro vienen unidas y se acercan a la problemática que realmente ha surgido en el tiempo, la sanación es segura. La sanación puede llegar a, más allá de la sanación, a mejorar cualquier estado de conciencia.
Ahora bien, en algunos últimos seguimientos que he tenido, me he dado cuenta de algunos particulares que quisiera yo hacer hincapié. Existe en la mayoría de los casos una deshidratación a nivel celular notable, que se identifica obviamente cuando estamos yendo en los planos de la naturaleza. Yo sugiero siempre de no olvidar este aspecto porque la evolución a nivel, digamos, eléctrico del cuerpo viene a través de los líquidos. Y a nivel celular necesitamos constantemente líquidos, hidratar el cuerpo para que la evolución que estamos teniendo todos pueda ser más fácil y no cree más bloqueos de los que pudieran haber. Este es uno de los aspectos que quería hacer notar a todo el mundo. Digamos que ahora, en el plano de la naturaleza emocional, que es donde más se encuentran los bloqueos, vamos a identificar siempre varias, digamos, subniveles en los cuales podemos identificar en cuál de ellos está exactamente nuestro bloqueo o que nos impide seguir adelante en ciertas acciones de nuestro mundo físico, porque se trata de esto. El por qué no se va adelante en el mundo físico es porque tenemos cierto tipo de bloqueos escondidos en los planos multidimensionales. Por lo tanto, cuando la psicología transpersonal va a identificar exactamente en unión a la biogeometría en qué punto se encuentra, vamos a ir a buscar también en el plano mental. ¿Por qué? Porque todo pensamiento, toda idea, todo patrón, ya sea creado en esta sociedad, en la familia, en la cultura donde se vive, en el país donde se vive, vienen remarcablemente fijos o fijados a nivel interior. Entonces, cuando nos damos cuenta que no solo es el emocional el que tenemos que cuidar, porque el emocional es donde salen exactamente los resultados que se han creado en los planos superiores, sería el mental y después de eso el espiritual. Por lo tanto, de nuevo, hago hincapié que vamos a buscar en los planos espirituales también en qué punto se ha creado este anclaje a un patrón predeterminado que está causando los problemas en el plano físico. Ahora bien, uno de los principales conflictos en el plano emocional es el miedo, como todos sabemos. Porque del miedo, solo del miedo, deriva la ira, el enojo, los celos, la envidia, la culpa, ya sea propia o culpa a los demás, todas estas emociones de juicios hacia todo, juicios hacia las personas y sobre todo a sí mismos. Todo empieza el juicio hacia sí mismo. Cuando nosotros tenemos un juicio predeterminado hacia otra persona, significa que este juicio lo tenemos también sobre de nosotros mismos. Por lo tanto, si empezamos a darnos cuenta que somos un espejo y los demás a su vez son un espejo para nosotros, podemos analizar ya solos desde dónde podemos comenzar. Ahora bien, la aparente seguridad que se brinda normalmente en estas sociedades, generalmente las personas dicen, estoy tranquila o tranquilo mientras mi familia está sana, mi familia está bien y todo. Pero se nos vienen las crisis cuando algo de ellos viene a desestabilizar la familia, obviamente. Entonces, nosotros en este aspecto podríamos comenzar a trabajar también en ambas partes, es decir, en los momentos de crisis y en los momentos de no crisis. Porque generalmente se dice en los momentos que no hay crisis, todo mundo es magnífico para estar en equilibrio. Se trata de dar cara a los momentos donde tenemos crisis. Y en ese momento es cuando verdaderamente se pone a prueba la resistencia interior
el acceso a, digamos, a esta potencialidad que yace dentro de cada uno de nosotros y cómo podemos dar frente a ello. Digamos que con el conocimiento profundo en cierto tipo de terapias nos va a poder dar la facilidad para aclarar la mente y actuar de consecuencia en cada uno de los momentos críticos que se presentan en la vida de todos, porque esto no es solamente para algunos. Desde las más bajas esferas, vamos a decirlo, de situaciones críticas como en guerras o problemas de gente que no tiene dónde vivir, o si no en las altas esferas, en todos existen problemas de este tipo. No hay nadie distinto. Es una falsa creencia también aquella de que solamente en ciertas esferas, porque no se tiene algo, son las que más sufren. Sufren en todos los sentidos. Es una grande apariencia, sobre todo hoy con las redes sociales, el que vemos constantemente una aparente felicidad. Y esto hablo por las propias cotidianidades y experiencias que tengo con personas que se acercan a mí, que muchas veces por tratar de sostener una presencia de felicidad constante debido a la materialización de, digamos, cosas físicas, se deja completamente en los planos espirituales. Tener todo es una bendición y esto debería de ser para todo mundo, sin duda. Más tener el refuerzo interior para dar paso a cualquier situación que se nos presente es donde se encuentra el verdadero crecimiento. Ahora bien, reconociendo que en el plano emocional el resultado de lo que es el resultado de lo que sucede en el plano mental o bien de los pensamientos recurrentes en cada individuo y que puede repetirse no solo una vez, sino a lo largo de toda la vida, nace la aceptación constante de que todo puede ser cambiado. Sí, la reprogramación mental puede suceder. La regresión de cualquier sintomatología somática puede ser revertida, mientras se tenga el enfoque a disipar, transmutar y que suceda la alquimia del miedo. El miedo es el principal problema que afecta a todo ser humano en ciertas situaciones. Sin miedo, la vida puede afrontarse y resolverse de acuerdo a las propias posibilidades, claro, con ciertas renuncias materiales, pero que siempre se va a encontrar nuevamente la paz en el corazón. Ahora bien, para un alineamiento individual que se basa en la ciencia de la biogeometría, personalmente me gusta integrar y he integrado ya desde hace tiempo esta sinergia que habla de la epigenética, de la programación neurolingüística, de la programación y terapia rápida, que también les hablaré de ello, en los que se encuentra un nivel de sanación multidimensional colaudado, o sea, certificado verdaderamente por personas que continúan a estar bien después de una cierta terapia de este tipo. Sin embargo, debo ser muy clara en que depende también de el compromiso que se adquiere de la búsqueda interior. Es muy importante. Nadie, ningún terapeuta va a tener la varita mágica para decir te has sanado. Esto no puede suceder. Se necesita absolutamente un compromiso, como decía antes, interior. Interior. ¿Y de dónde viene? Del deseo profundo de sanarse a sí mismo. Pongo un ejemplo también muy simple. Cuando nosotros estamos a dieta,
supongamos que es el azúcar lo que más nos llama la atención a muchos de nosotros, en el momento que se nos presenta la continuidad a tomar azúcar, tiene que haber un deseo superior a esa azúcar, a ese dulce momentáneo, a ese apego momentáneo, a estar en salud. Es realmente necesario que ese deseo supere el deseo de comer un dulce. Solo así puede suceder el cambio. La biogeometría va a alinear y, digamos, tener por las pinzas al individuo sujeto a que siga perfectamente la terapia, más si la otra parte, el usuario, no se compromete definitivamente a hacer el cambio de percepción, a hacer obviamente una serie de sugerencias y ejercicios que debe hacer continuamente, va a durar poco. Va a durar poco porque no se logra. La definitiva sanación del ser humano tiene que ser por sí mismos, con la ayuda de profesionistas sin duda alguna, con la ayuda de herramientas muy válidas como la biogeometría sin duda alguna, sin duda alguna. Sin embargo, el hecho de continuamente practicar la propia limpieza interior es definitivamente muy importante. Ahora bien, particularmente la psicología transpersonal da este potencial de transformación porque provee el enfoque que va mucho más allá de la psicología tradicional, que integra solamente la parte de la mente. En este caso, la psicología transpersonal va a integrar la espiritualidad y la conciencia que se expande en la comprensión del ser humano, pero a un nivel, como ya decía, multidimensional. Y en este campo, la pauta indiscutible que logra explorar la conexión profunda entre el ser interior, entre el universo y el cosmos, será la psicología transpersonal. Cuando se enfoca en los estados elevados de conciencia y en la sanación profunda que solamente se puede dar accediendo a ciertos niveles de percepción. Y cuando hablamos de esto, puedo ir un poco más allá, se tocan también niveles del sueño, niveles inconscientes que solamente se pueden acceder en ciertos estados de conciencia alterados. Y para ello, obviamente, también hay ejercicios y ciertas pautas que doy o que se dan en el momento que se hace una alineación a través de la biogeometría y la sinergia de estas terapias. Uno de los mayores beneficios de la psicología transpersonal cuando es aplicada profesionalmente junto a la ciencia de biogeometría, cuando estoy hablando es cuando trabajan juntas, es que ayudará a identificar precisamente el punto de los planos de la naturaleza en el que se encuentra el principal origen de los pensamientos negativos o continuos patrones que se repiten ya inconscientemente. Son patrones limitantes que evitan que la persona haga cambios radicales en su comportamiento o en la manera de verse a sí mismo. La integración de estas disciplinas debe ser guiada. Si se sigue solamente un tipo de disciplina, va a costar demasiado tiempo, va a ser más cansada, va a ser muy sufrida, porque va a entrar en la problemática del momento. No se trata de ir a identificar todos los sucesos dolorosos que tuvimos en el pasado, sino que ponerse en perspectiva, verlo desde lejos, ver la situación global y ver desde dónde se tiene que actuar para transmutar y transformar todos esos pensamientos negativos que vinieron desde otro nivel de conciencia.
Un individuo que haya experimentado, por ejemplo, repetidos fracasos o apegos a ciertas creencias en los hábitos de vida, obviamente tendrá limitaciones sobre la capacidad para que pueda lograr una propia realización, ya sea en su salud, en la concepción y en la percepción de la edad, por ejemplo. Y aquí puedo poner una simple creencia, que cuando se tiene más de 50, 60 años ya se es anciana. Esto no es verdad, es solamente una creencia limitante. El envejecer es porque creemos verdaderamente que estamos envejeciendo. El que no se es suficiente es porque se cree que verdaderamente no se es suficiente. A nivel celular, los cambios pueden ser también regresados o revocados, se puede decir, a través de la epigenética. Al definir, por ejemplo, la redirección a través de la psicología transpersonal, como repito, la epigenética, la terapia de transformación rápida, la programación neurolingüística apoyada siempre por la biogeometría, se descubre plenamente que tales creencias fueron basados solo en los resultados, ya sea de experiencias pasadas del individuo o de toda una comunidad global que tiene la misma creencia. Por lo tanto, se vuelve una sinergia de creencia que todos siguen y uno es jalado, arrastrado con la misma creencia. De hecho, debo decir que para ir, entre comillas, contracorriente de las creencias limitantes, se vuelve un viaje solitario. ¿Por qué? Porque en esa transformación no todos estarán de acuerdo en nuestro alrededor, sobre todo por creencias limitantes globales. Cuando no se procesan en la memoria y se quedan ancladas, por ejemplo, cierto tipo de pensamientos o recuerdos de la infancia, esto también va a ser particularmente conflictual el cambiarlo, porque necesitará una fuerza de voluntad para ir en contra, entre comillas, de las propias creencias de una familia. Y aquí se vuelve también una cuestión, entre comillas, delicada, porque es el usuario que va a decidir verdaderamente cambiar el antiguo camino por el nuevo de renovación. Al definir en las mediciones de la biogeometría en que en cada plano existen bloqueos que no dejan fluir la energía, se estudiará a nivel de cierto plano de la naturaleza, que podrían ser, insisto, es el emocional, el mental, el espiritual o el físico, se deberá trabajar y traer a la conciencia y percepción, obviamente actual, que tales bloqueos son creados y se pueden descrear. Así darles un nuevo enfoque neutral y la persona podrá entonces ser consciente del punto donde verdaderamente necesita trabajar. Vuelvo al ejemplo del meñique. Si sabemos que es ese el dedo en donde tenemos la herida, es donde tenemos que accionar siempre un cierto tipo de ejercicio para volverlo a mover, de curar la herida, de estar atento a lo que pasa. Es simplemente la atención, ponerla en lo que necesitamos cambiar. Cuando nosotros cambiamos en el interior, el exterior cambia. Cuando la problemática en el exterior es talmente grande, sabemos que no podemos cambiar lo que hay afuera desde afuera. Empezamos a cambiar desde adentro y poco a poco, más bien paso a paso, iremos viendo que todo afuera se va desplegando en un cambio cotidiano, casi milagroso. ¿Por qué? Porque la sustancia y energía que emanamos en un cierto modo va a modificar las frecuencias que tenemos en el exterior.
Mi frecuencia va a afectar a las personas que viven conmigo, a las personas con las que interactúo. Y si una persona inmediatamente que viene a visitarme trajera una frecuencia en miedo, en ira o en cualquier, cuando venimos en contacto las dos, la corriente más fuerte va a ser la que persiste. Por lo tanto, después de una conversación de 15, 20 minutos, aquella persona va a estar de nuevo o calma o yo estaría muy enojada. Por lo tanto, yo creo que sucedería lo primero. Todo es una cuestión de reconocer en dónde o de dónde más bien proviene cierto tipo de información que no es la nuestra. Muchas veces son emociones y frecuencias que vienen de otros, lo que nuestro cuerpo comienza a sentir y nos lo llevamos a casa y continuamos con esa energía negativa y luego se conecta con la esposa, con la pareja, con el novio y es así como se va transmitiendo la misma energía. Cuando uno es consciente de cómo viene la transmisión de energía, no es que necesitamos protegernos, solo necesitamos estar en un nivel de conciencia en equilibrio con una pauta hacia arriba. Desde ahí todo viene sistemado. Eres tú que vas a reprogramar las frecuencias de los demás, reprogramando la propia. Ahora bien, la epigenética está ya confirmado científicamente que va a conformar de nuevo las características únicas e individuales de todo ser vivo. A esto se le llama el DNA o el ADN, que sería el ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, perdón, que da o proviene de nuestros propios genes. Es decir, muchas personas tuvimos la creencia de que como soy yo, fue mi abuelo, fue mi padre, fueron mis ancestros. Desde el momento que uno se vuelve consciente, uno sabe perfectamente que uno puede romper esa cadena y conformar otro tipo de genética a nivel del DNA para reprogramar una actuación a nivel celular diferente. La regeneración celular puede suceder definitivamente. Por lo tanto, la epigenética sería el estudio de cómo los factores ambientales y nuestras experiencias de vida pueden influir en la expresión de estos genes que no alteran la secuencia genética subyacente. Es decir, nuestros pensamientos, emociones, comportamientos que tenemos tienen también el poder completamente de modificar la manera en la que todos estos genes se van a expresar día con día. Algo que desafía verdaderamente las ideas de que simplemente estamos predestinados a que si yo tuve un padre diabético, yo voy a ser diabética, o que si mis padres o mis tíos o de otras personas tuvieron cierto tipo de enfermedad, también son susceptibles. Todo esto puede ser revertido a través de la ciencia de la epigenética. Es un tratamiento que está confirmado a nivel mundial que funciona y cuando son unidos, integrados con la biogeometría, verdaderamente es un soporte muy fuerte. Por lo tanto, como decíamos, falsas creencias pueden llegar a tomar razón si creemos realmente que estamos predestinados a, digamos, fallecer de la misma enfermedad que nuestros antepasados o nuestra propia familia directa ha tenido. Yo puedo cambiar mi genética si trabajo a nivel multidimensional constantemente, esta es la palabra. El decir, yo siempre he sido así, yo me conozco y no puedo hacer eso,
Son las típicas frases que se escuchan decir muy fácilmente en general, y son estos procesos limitantes que verdaderamente hacen que sí, tienen razón, persistirán en ese modo siempre, porque ya se lo han confirmado a sí mismos. La coherencia que tenemos entre el corazón y la mente con el nivel espiritual es muy importante. Es muy importante. Por lo tanto, el comenzar a trabajar espiritualmente con las propias, digamos, el propio discernimiento del origen del hombre, la historia, pero una historia que va más allá de lo que normalmente en cualquier texto accesible se obtiene, es el poder que nos va a otorgar para determinar un verdadero cambio en nuestra genética. Un ejemplo práctico también podría ser una persona que tenga ansiedad social, estar entre amigos, estar entre otras personas o personas muy retraídas que difícilmente quieren estar en medio de otras personas. Puede ser también el producto de experiencias que ya a temprana edad de rechazo fueron presentadas y que hubo una internalización inconsciente, ya sea de un juicio negativo, ya sea por los padres, por la familia, por amigos, por la escuela, de una propia incapacidad de interactuar con el mundo o con el entorno. Muchas veces, en ciertos tiempos, sobre todo en años muy pasados, en las escuelas se dirigía al maestro como único poder en un aula, y todo lo que le fuera dicho a los niños pequeños, sobre todo antes de los 7 años, quedaba grabado en sus memorias. Lo que iban a hacer el adulto en el futuro, ya sea consciente, inconsciente, seguro de sí mismo o inseguro a la vez. Ahora bien, cuando la biogeometría actúa en la armonización de los planos energéticos de cada uno de sus niveles, se vuelve la disciplina en la que se basa verdaderamente el lenguaje corporal, porque nosotros como individuos somos una forma geométrica también, y cambiamos de acuerdo al posicionamiento en el cual estamos. Si, por ejemplo, nos situamos en una posición de meditación, sentadas en el suelo o en la cama, pero a nivel de meditación, nuestro cuerpo adquiere una forma que emite un cierto tipo de energía. Cuando estamos de pie o cuando estamos con el pie derecho, sobre todo hacia adelante, estamos, por ejemplo, equilibrando ya todos nuestros chakras. El estudio de la forma del cuerpo, del arquetipo humano, es fundamental, porque la biogeometría se basa en corregir, en alinear al ser humano de acuerdo al propio arquetipo humano, a la figura humana. En Egipto, en las pirámides, dentro de las pirámides se encuentran todas estas imágenes del ser humano, prácticamente un poco volteadas, con los pies hacia un lado, pero el frente viendo al espectador. Ya ellos buscaban ese equilibrio en referencia al propio ser humano. Nosotros con nuestras manos estamos actuando y estamos jalando un tipo de energía con cada posicionamiento de manos. En otra presentación ya hablé acerca de varios de los poderes que tienen la posición de las manos, la posición de los dedos de los pies. Atraen, absorben y expelen energías de acuerdo a cómo vienen usadas. Si nosotros hacemos este simple ejercicio, estamos bajando la energía purificadora del cosmos.
Para esto, insisto, hay una serie de ejercicios que se les enseña cuando tenemos las sesiones, en el modo de que solos aprendan, solo el ser humano aprenda a obtener la sanación con lo que se tiene, con el propio cuerpo, con el propio peso, con la propia inclinación. Por lo tanto, la biogeometría nos va a dar las pautas exactas de cómo usar nuestro propio cuerpo para poder lograr la sanación. Además, utiliza herramientas y formas geométricas también que vienen anexadas cuando se hace la corrección, cuando se hace el alineamiento personal, que va a actuar, como decía, en todos los planos de la naturaleza. Si vamos a actuar, por ejemplo, en un plano físico y hago un rastreo acerca de todos los órganos del cuerpo para saber, sin que me diga el usuario qué es lo que tiene, la biogeometría y el rastreo me va a identificar qué órgano necesita ser equilibrado porque tiene una deficiencia de, puede ser un suplemento, puede ser una radiación que tiene debajo de la cama, pueden ser las pinturas de las cuales están pintadas las paredes donde descansa, pueden ser una rabia que tiene desde hace décadas por algún problema que ha tenido con alguna persona, con el negocio, con el trabajo. Pueden ser miles de cosas. Sin embargo, a través de la biogeometría me van a indicar en todos los planos en dónde se encuentra exactamente la problemática. Y de ahí, a través de la otra sinergia de la psicología transpersonal, de la epigenética y demás, se van a sanar unidas a la detección de la biogeometría. En este modo, se va a ir armonizando, se va a ir enseñando una serie de prácticas para que no solamente durante la terapia se pueden hacer, sino que se consigan para toda la vida y poder seguir cuidando este aspecto que tenemos jalando desde decenios o desde otras vidas. Cuando aplicamos así la biogeometría en un proceso de alineamiento terapéutico, se interviene no solo sobre el cuerpo físico, sino que también sobre los niveles vibratorios, ya sea de la persona o del ambiente en donde se trabaja. Cuando se desbloquean todo este tipo de energías a nivel de los chakras, porque no solamente tenemos 13 chakras que son sobre los que normalmente yo trabajo, tenemos muchísimos chakras más arriba, pero ya estamos hablando a nivel cósmico. Empezamos a darnos cuenta poco a poco de cómo ir superando y cómo ir transmutando. Cuando se transmuta es ahí cuando empezamos a tocar con el dedo la alquimia espiritual. Empezamos a reconocer lo que significa la espiritualización del cuerpo humano. Y es aquí verdaderamente la grande y maravillosa sorpresa que logramos tener después de un tratamiento del género, que nos acerca lo más posible y en un breve periodo de tiempo a reconocer hacia dónde tenemos que ir para poder tener este avance en la evolución del ser humano. La integración de todas estas disciplinas con un enfoque integral van a proporcionar un verdadero cambio en el tiempo, cambio duradero y la intención de ir, se puede decir, a estudiar más allá del propio cuerpo, todos los otros cuerpos de la naturaleza. De todas las ocasiones, en las ocasiones que me he encontrado con el gusto de servir a muchas personas, tanto en sus hogares como en su parte individual, he encontrado que todas ellas, o todos ellos también, porque se trata también de familias,
han iniciado un camino espiritual muy profundo. Ya en sí, quien busca este tipo de servicios tiene un elevado, digamos, nivel de conciencia que no somos solo un cuerpo y que tenemos que atender otros niveles multidimensionales de nuestro cuerpo. Más la apertura que tienen a nivel familiar, porque desde el momento que se armoniza también una casa, obviamente todos los habitantes de esa casa se encuentran en una, digamos, en una cuna de sanación espiritual, no solamente física, sino que de todos los cuerpos. De nuevo, a través de esta sinergia y repitiendo la psicología transpersonal, la epigenética, la programación neurolingüística, así como la terapia de transformación rápida, junto a la biogeometría, llevados todos estos de la mano de la biogeometría, se alcanza verdaderamente un paso más allá de todo lo que se ha logrado en el tiempo. Sin embargo, el trabajo, repito, no es solo el de un profesionista que brinda una solución, sino que es propio una colaboración activa en el profesionista como el usuario. Un esfuerzo conjunto de lograr un cambio real y duradero en el tiempo con el seguimiento de por vida, ya que el individuo comprende en sí mismo, aprende a caminar solo y las bases de tener su vida en todos los cuerpos de la naturaleza siempre en equilibrio. Por supuesto que sucederán en días que hay un pequeño desbalance, pero es como girar, como estar en el auto, girar, entrar en un hoyo y volver a salir inmediatamente. No estar en el hoyo, quedarse en el bache e irse profundamente porque le sucedió, sino que es de inmediato volver al camino e inmediato resolver porque se sabe de qué se trata. En el proceso la persona se empodera, es empoderada a reconocer y liberar los propios bloqueos, en modo de que pueda abrirse una nueva percepción de sí mismo y del mundo que ha creado y que quiere descrear para volver a retomar su poder. El vivir en gratitud es uno de los preceptos importantísimos. Gratitud por todo, por el acto bueno, por el acto menos bueno, por la persona simpática, por la persona menos simpática, por los que están de nuestra parte en nuestro pensamiento y por los que no. No siempre tiene absolutamente que ser de la misma opinión de la cual nosotros llevamos nuestra vida. Todos tenemos el derecho a existir con los mismos derechos y con la misma, digamos, posibilidad de crecer en diferentes niveles. Y cuando uno acepta el que estamos aquí todos juntos, vamos a estar bien hasta con aquel que no piensa absolutamente como nosotros. Cuando se transmutan los patrones negativos y se abren las nuevas posibilidades, no solo se experimenta una mejora en el cotidiano, en la propia vida, en el trabajo, en las relaciones, sino que también cambia la percepción de la vida. La persona comienza a ver, digamos, el mundo con nuevos ojos. Aquella persona que en algún momento nos hirió tantísimo, se logra comprender que era el nivel de vida que tenía que pasar, tanto aquella persona como nosotros. Teníamos que aprender un cierto tipo de lección para superarla, trascenderla y mejorar, así como aquella persona tenía que hacer o perpetuar un cierto tipo de sufrimiento en otra, para que aquella también comprendiera que no podría seguir en ese mismo camino. O sea, tanto de ambas partes, ya sea conflictual en el trabajo, en la sociedad, con los gobiernos, todo es perfecto como es. Sin embargo,
si el ser humano sigue en una evolución interior, podrá transmutar y llegar a la alquimia para transformar todas las emociones negativas, tanto propias como de los allegados, de los sujetos que solamente vienen a vernos por un solo día, los gobiernos, y este es el eterno trabajo que venimos a hacer. Es una constante evolución del ser humano. Pues bien, yo con esto les invito a considerar el trabajo conjunto a la biogeometría con esta sinergia de ciencias, de terapias que se pueden realizar en conjunto y dar verdaderamente aquel empuje que se necesita, sobre todo en estos tiempos, para poder tener a control las propias manifestaciones, porque en este momento verdaderamente nuestras palabras son creadoras al máximo. Somos seres empoderados en un modo increíble, más para lograr controlar, manejar este poder enorme, necesitamos saber, necesitamos conciencia, porque podemos hacer tanto bien, pero también se puede destruir la propia vida y la de los demás que nos circundan. Estas disciplinas pueden crear un después, un antes y un después para cada ser humano. Se trata siempre de un viaje de descubrimiento personal, el que tenemos todos, de sanación continua, donde en cada paso el bienestar tiene que aflorar naturalmente, pero no solo en beneficio del propio individuo, sino que con el pensamiento de que estamos cambiando el mundo desde nuestro interior. Cuando lo cambiamos y nos enfocamos, nos comprometemos a enfocarse completamente en hoy ser mejor de lo que ayer fui, entonces verdaderamente sabremos que el mundo va a cambiar, porque somos poderosos, increíblemente poderosos. Muchas gracias por la atención. Espero haber complementado un poco más los ejemplos y para cualquiera de sus comentarios siempre estoy disponible para responder cualquier cosa. Yo les agradezco de nuevo su presencia y les deseo verdaderamente un año maravilloso, que haya tantísima plenitud en vuestros corazones y que a cada paso que dan sea en plena conciencia de crear un mundo mejor para ustedes y para todo el entorno. Desde el momento que cambiamos cada uno de nosotros, estamos cambiando la comunidad, el país, el mundo, el universo y hasta el cosmos. Muy buenas tardes, muy buenos días y que tengan un excelente seguimiento. Adiós.